Buenas noches, mis queridos seguidores del Doctor Du. Gracias a algunos de los chicos estudiantes que están preocupados por la ausencia del video de lectura de inflamación. Eso me da la medida del interés que presentan muchos de ustedes para seguir creciendo, para seguir aprendiendo, para seguir descubriendo el misterio este de la patología y en el caso que vamos a ver de la inflamación. Como decíamos en clases, de 10 pacientes que tengan en su consulta, de 8 a 9 posiblemente les van a consultar por algo de inflamación. Por lo que tenemos que poner mucha atención, mucho cuidado y tener una base científica muy clara para posteriormente en la clínica poder complementar a lo que queremos llegar. La inflamación es una respuesta de los tejidos vascularizados a las infecciones y al daño tisular, que hace que las células y moléculas encargadas de la defensa del anfitrión pasen de la circulación a localizaciones en las que son necesarias a fin de eliminar los agentes causantes de la agresión. Creo que es una definición poco compleja, pero eso es lo que tenemos que analizar. Es una respuesta protectora, no perjudicial, esencial para la sobrevivencia de los seres vivos. Entre los mediadores de la defensa están los leucocitos, fagocíticos, anticuerpos y proteínas del complemento. Sin inflamación, las infecciones no se controlarían, las heridas no cicatrizarían y los tejidos lesionados permanecerían ulcerados. Los componentes de la inmunidad innata son linfocitos citolíticos, células dendríticas, células epiteliales, factores solubles como las proteínas del sistema del complemento. Estos constituyen la primera línea de respuesta ante la infección. Pasos secuenciales de la reacción inflamatoria. El agente agresor es reconocido por células y moléculas del anfitrión. Los leucocitos y proteínas plasmáticas son reclutados, pasando de la circulación al lugar donde se encuentra el agresor. Los leucocitos y las proteínas son activados y actúan juntos para destruir al agresor. La reacción es controlada y concluida, y el tejido dañado posteriormente se repara. ¿Cuáles son los componentes de la respuesta inflamatoria? Los principales son los vasos sanguíneos y los leucocitos. Los vasos se dilatan, ralentizan el flujo vascular y aumentan la permeabilidad para permitir que determinadas proteínas accedan al tejido lesionado. Los leucocitos se detienen y luego migran a los tejidos. Una vez reclutados, se activan y adquieren la capacidad de ingerir y destruir microbios y células muertas. ¿Cuáles son las consecuencias nocivas de la inflamación? La respuesta a una infección se presenta con dolor y deterioro de la función, que al terminar la agresión el daño es mínimo. En algunas enfermedades es reacción inflamatoria, no se orienta de manera adecuada y ataca a sustancias que no son perjudiciales. Esto sucede en las enfermedades autoinmunitarias, en las alergias. En este caso, se convierte en el causante de la enfermedad. Por su participación en el cáncer, diabetes tipo 2 y Alzheimer, se le considera como el asesino silencioso. Aquí algunos ejemplos de trastornos y las células y moléculas que se implican en la lesión. En los trastornos agudos hay el síndrome de dificultad respiratoria agudo, donde actúan los neutrófilos. En el asma actúan eosinófilos, anticuerpos de la IgE, glomerulonefritis, anticuerpos y complemento, neutrófilos y monocitos. En el choque séptico, las citocinas. En los trastornos crónicos, en la artritis actúan los linfocitos y macrófagos, en el asma eosinófilos y anticuerpos IgE, ateroesclerosis, macrófagos y linfocitos, y en la fibrosis pulmonar, macrófagos y fibroblastos. La inflamación local presenta además fiebre, ya van dos síntomas, dolor y fiebre, dolor-calor, y el daño es muy local, como en el caso de faringitis bacteriana o vírica.
Si se hace generalizada, la respuesta es sistémica, se presenta sepsis, que es parte del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Recuerden bien este síndrome, el SRIS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Dentro de los mediadores de la inflamación, las reacciones vasculares y celulares a la inflamación son desencadenadas por factores solubles. Los microbios, la hipoxia y células necróticas pueden inducir elaboración de mediadores inflamatorios, como estamos viendo aquí en algunos de los casos. Tenemos una inflamación aguda y crónica donde aparece nuestro tercer signo. La rápida respuesta a la inflamación se conoce como aguda. Se desarrolla en minutos u horas y es de duración de horas a pocos días. Se caracteriza por presentar exudado de fluidos y proteínas plasmáticas, edema, que es la definición de edema, y la migración de neutrófilos o polimorfonucleares. Entonces, las características de la aguda: el rápido en horas y minutos, y la crónica lento hasta en días. El infiltrado celular principalmente son los neutrófilos en la aguda, y en la crónica son monocitos, macrófagos y linfocitos. La lesión tisular. La lesión tisular presenta fibrosis, además generalmente leve y de resolución espontánea. En la crónica a menudo es grave y progresiva. Y los signos locales sistémicos en la aguda son pronunciados, en la crónica son menores. Si la inflamación persiste a una fase prolongada, hablamos de inflamación crónica. Se asocia a mayor destrucción de tejidos, presencia de linfocitos y macrófagos, proliferación de vasos sanguíneos y depósito de tejido conjuntivo. La inflamación aguda tiene inmunidad innata. La crónica, la inmunidad es adaptativa. Recuerden, en la inflamación aguda actúa la inmunidad innata. En la crónica es adaptativa. Claramente están aquí los pasos en el caso de una agresión, en este caso un arma cortopunzante que ha lesionado la epidermis, la dermis, atravesó la membrana y llegó a esta zona donde ya actúa la línea de defensa del cuerpo humano. ¿Cómo termina la inflamación e inicia la reparación? Cuando el agresor es eliminado, concluye la inflamación e inicia el proceso de reparación tisular. Se regeneran las células supervivientes y se rellenan los defectos residuales con tejido conjuntivo y cicatrización. Aquí la imagen. Miren, aquí empieza 24 horas, a los 3 a 7 días y en pocas semanas. Y las de segunda intención es un poco más lenta, es un poco más amplio el defecto, la solución de continuidad. No termina como acá, prácticamente intacta, pero a fin de cuentas cicatriza. 300 años antes de Cristo ya se describieron sus características. Celso, un año después de Cristo, enumeró los 4 signos cardinales de la inflamación: calor, rubor, tumor, dolor. Esto deben recitarlo como una canción de moda o una poesía. Calor, rubor, tumor, dolor. Un quinto signo añadió Virchow en el siglo XIX, que es la pérdida de la función. Un quinto signo añadió Virchow, que es la pérdida de la función. John Hunter en 1793 observó que la inflamación no es una respuesta a la enfermedad, sino una respuesta estereotipada que ejerce un efecto saludable en el huésped. En 1880 el ruso Eli Mekinov descubre la fagocitosis, observando la ingestión de espinas de un rosal por amebocitos de larvas de estrella de mar. El dramaturgo George Bernard Shaw, en El dilema del doctor, hacía que el médico protagonista afirme que el remedio universal para todas las enfermedades era la estimulación de la fagocitosis. Sir Thomas Lewis estableció que la histamina producida en respuesta a una lesión media los cambios vasculares de la inflamación.
La inflamación es causada por infecciones bacterianas, víricas, fúngicas, parasitarias y toxinas microbianas que son las más frecuentes. Puede ir desde una inflamación aguda que revierte satisfactoriamente hasta reacciones sistémicas graves que depende del tipo de patógeno hasta las características del anfitrión. La necrosis tisular, inflamación puede ser causada por isquemia, agresión física o química como en quemaduras o congelaciones. Diversas moléculas liberadas por el tejido necrótico provocan inflamación. Miren la imagen de una parte del miembro inferior con una necrosis extensa y cambios inflamatorios, inclusive dérmicos. Cuerpos extraños como astillas, suciedad, suturas pueden transportar microorganismos o producir lesión tisular traumática. Algunas sustancias endógenas son nocivas y se depositan en gran cantidad en tejidos como los cristales de urato en el caso de la gota, cristales de colesterol en la aterosclerosis y lípidos en el síndrome metabólico asociado a la obesidad. En la imagen estamos viendo tofos gotosos que son depósitos de cristales de urato en la gota. Otras de las causas de reacciones inmunitarias o de hipersensibilidad, en donde el sistema inmunitario normalmente protector daña a los propios tejidos, dando lugar a las enfermedades autoinmunitarias o a las alergias. Es decir, el sistema inmunitario se va contra nosotros mismos o contra el huésped. ¿Cómo se da el reconocimiento de microbios y células dañadas? El primer paso de las reacciones inflamatorias es reconocer al agresor. Al cabo de las generaciones han ido evolucionando así como los agresores. Receptores microbianos de las células, los de la membrana plasmática, los endosomas, el citosol, por lo que la célula es sensible a cualquier invasión en cualquier compartimento. También hay microorganismos extracelulares en el caso de la membrana plasmática, endosomas en los microbios ingeridos y el citosol en los microbios intracelulares. El mejor tipificado pertenece a los receptores del tipo señuelo, TLR, los cuales estimulan la producción de moléculas implicadas en inflamación, como las de adhesión de células endoteliales, citocinas y otros mediadores. Sensores de lesión celular. Todas las células tienen receptores citosólicos que reconocen una amplia variedad de moléculas cuando hay daño celular. Las de ácido úrico, degradación de ADN, ATP, producto de mitocondrias dañadas. Concentraciones reducidas de potasio. ADN cuando es liberado en el citoplasma y no queda secuestrado en los núcleos como debería ser. Estos receptores activan un complejo citosólico multiproteínico, que es el inflamasoma, que induce la producción de la citosina interleucina 1. Tiene tres componentes principales. La inflamación aguda. Primero, la dilatación de pequeños vasos, que da lugar a un aumento del flujo sanguíneo. Segundo, aumento de la permeabilidad de la microvasculatura, que permite que las proteínas de los leucocitos abandonen la circulación. Tercero, migración de los leucocitos desde la microcirculación, acumulación en el foco de la lesión y activación de los mismos para eliminar el agente causal. Reacciones de los vasos sanguíneos en inflamación aguda. En estos se presenta cambios en el flujo de la sangre y en la permeabilidad, la extravasación de líquido, proteínas de células sanguíneas, del intravascular o al intersticial o a las cavidades corporales se conoce como exudación. Repito, la extravasación de líquido, proteínas y células sanguíneas del intravascular al intersticial o a las cavidades corporales se conoce como exudado o exudación. Aquí el ejemplo. Un exudado es un líquido extravascular que contiene una concentración elevada de proteínas y abundantes restos celulares. Un trasudado tiene bajo contenido de proteínas, material celular escaso y baja densidad. El edema es el exceso de líquido en el espacio intersticial o en cavidades serosas. La pus es un exudado inflamatorio purulento rico en leucocitos, especialmente neutrófilos, restos de células muertas y microbios.
Cambios en el flujo y calibre de los vasos. La vasodilatación inducida por mediadores como la histamina en el músculo liso vascular. Primero se afectan las arteriolas y luego el lecho capilar. Se da un flujo sanguíneo aumentado que causa calor y enrojecimiento, a lo que se conoce como eritema, como estamos viendo en la imagen. Posteriormente, se da flujo vascular más lento, estancamiento de eritrocitos en vasos sanguíneos. A esto se conoce como éstasis. Aumento de la permeabilidad vascular, extravasación vascular, contracción de células endoteliales, incrementando los espacios interendoteliales. Este es el mecanismo más habitual de extravasación vascular. Es inducido por histamina, bradicinina, leucotrienos y se denomina respuesta transitoria inmediata, dura de 15 a 30 minutos. En lesiones leves como quemaduras solares, exposición a rayos ultravioletas o algunas toxinas bacterianas, la extravasación comienza con un retraso de 2 a 12 horas por contracción de las células endoteliales. La lesión endotelial que induce necrosis celular y desprendimiento. Los neutrófilos que se adhieren al endotelio pueden lesionar sus células y ampliar la reacción inflamatoria. El incremento del transporte de líquidos y proteínas a través de la célula endotelial se denomina transcitosis. Repito, el incremento del transporte de líquidos y proteínas a través de la célula endotelial se denomina transcitosis. La extravasación de este tipo de quemaduras térmicas graves puede llegar a ser mortal. Respuesta de los vasos y ganglios linfáticos. Los vasos linfáticos ayudan a drenar el líquido que ha resumado. También van los linfáticos, leucocitos, residuos celulares y microbios. Cuando los vasos linfáticos experimentan inflamación, se conoce como linfangitis, como estamos viendo en la imagen. Si ustedes tienen un paciente con esta imagen, es muy posible que se trate de linfangitis. Cuando la inflamación afecta a los ganglios se llama linfadenitis. Clínicamente, la presencia de estrías rojas en la piel cerca de una herida indica que se ha infectado. Estas estrías son los vasos con linfangitis y se puede sumar además linfaadenitis, como estamos viendo en la imagen. Hay reclutamiento de leucocitos para los sitios de inflamación, adhesión de leucocitos al endotelio, migración de leucocitos a través del endotelio, quimiotaxia, que se define como movimiento a lo largo de un gradiente químico. Vamos a ver algunas de las familias que actúan en la inflamación aguda con su molécula de distribución y el ligando. Las selectinas, la selectina L, CD62L, se distribuyen en neutrófilos, monocitos, linfocitos T vírgenes y de memoria central, linfocitos B vírgenes también. El ligando es Cialyl-Lewis. La molécula selectina E, CD62E, endotelio activado por citocinas, factor de necrosis tumoral, y la citocina IL-1, Cialyl-Lewis también. Selectina P, C262P, endotelio activado por citocinas de factor de necrosis tumoral, IL-1, histamina o trombina, igual Cialyl-Lewis. Las integrinas son la LFA1, CD1 a CD18, son neutrófilos, monocitos y linfocitos T, el ligando ICAM1. El MAC1, CD11 a C18, monocitos CD, ICAM1, y BLA4, CD49 al CD29, monocitos, linfocitos T y BCAM1. Y la familia de las inmunoglobulinas en el CD31, células endoteliales, leucocitos, y el ligando es del CD31. Actúan como quimiotácticos sustancias exógenas y endógenas. Las exógenas más comunes son los productos bacterianos, incluidos los péptidos que poseen un aminoácido terminal, N-formilmetionina, y ciertos lípidos. Las endógenas son citocinas de la familia de las quimiosinas, IL-8, componentes del sistema del complemento C5A y metabolitos del ácido araquidónico leucotrieno B. La naturaleza del infiltrado leucocítico. Los neutrófilos predominan de 6 a 24 horas y son reemplazados por monocitos de las 24 a 48 horas siguientes. ¿Por qué hay más neutrófilos? Porque son más numerosos, responden más rápido a las quimiosinas y pueden fijarse con mayor firmeza a las moléculas de adhesión endotelial como las selectinas P y E.
tras penetrar en los tejidos tienen una vida corta, sufren apoptosis y desaparecen en el lapso de 24 a 48 horas. La inflamación prolongada, los monocitos predominan porque hay proliferación en los tejidos, hay con algunas excepciones. Infección de pseudomonas, predominan los neutrófilos. Infecciones virales, predominan los linfocitos. Reacciones de hipersensibilidad, predominan los linfocitos activados. Y en las alergias predominan los eosinófilos. Esto es muy importante al momento de evaluar una biometría, donde vean la fórmula leucocitaria e identifiquemos con la clínica el tipo de infección al que podemos estar enfrentándonos. La fagocitosis de eliminación del agente causal se debe producir una activación leucocítica que se hace mediante vías de señalización, aumento del CA citosólico y activación de enzimas como la proteína sinasa C y la fosfolipasa A2. En el ejemplo de la imagen y el esquema. La fagocitosis evoluciona en una secuencia de 3 pasos. Primero, reconocimiento y fijación de la partícula que va a ser ingerida. Segundo, atrapamiento con formación posterior de una vacuola fagocítica o fagosoma. Y tercero, destrucción y degradación del material ingerido. Los receptores fagocíticos, o RF, son los de manosa, los barredores, los depuradores y los receptores de diversas opsoninas que fijan a los microbios y los ingieren. El receptor de manosa de los macrófagos es una lectina que se une a los residuos de manosa y fucosa de glucoproteínas y glucolípidos. Estos azúcares son componentes de las moléculas que se hallan en la pared microbiana, mientras que en los humanos las glucoproteínas y glucolípidos contienen ácido siálico y N-acetilgalactosamina. De esta manera, los macrófagos reconocen a los microbios y no destruyen a las células del anfitrión. Los barredores deben unirse a las opsoninas, cuyas principales son la IgG, el producto de degradación del C3b, del complemento y ciertas lectinas plasmáticas. El atrapamiento, después de que la partícula se ha unido a los receptores fagocitarios, extensiones del citoplasma, los pseudópodos, la envuelven, la membrana se pinza y se forma una vesícula, que es del fagosoma. Este se une a un lisosoma y se forma el fagolisosoma. Los mediadores de la inflamación son sustancias que inician o regulan las reacciones inflamatorias, aminas vasoactivas, productos lipídicos, citocinas, productos de activación del complemento. Aquí tenemos el mediador, la fuente y la acción. El mediador de histamina, fuente mastocitos, basófilos, plaquetas. La acción, vasodilatación, aumenta permeabilidad vascular y activación endotelial. Las prostaglandinas, mastocitos, linfocitos, vasodilatación, dolor y fiebre. Leucotrienos, mastocitos, linfocitos, aumento de la permeabilidad vascular, quimiotaxia, adhesión y activación de leucocitos. Y las citocinas, factor de necrosis tumoral, IL-1 e IL-6, macrófagos, células endoteliales, mastocitos. La acción es local, activación endotelial, fiebre, anomalías metabólicas y choque. Seguimos con las quimiosinas, donde la fuente son los leucocitos, macrófagos activados. La acción es quimiotaxia, activación de leucocitos. El factor activador de plaquetas, leucocitos y mastocitos. La acción, vasodilatación, aumento de permeabilidad vascular, adhesión de leucocitos, quimiotaxia, desgranulación, estallido respiratorio. El complemento, plasma producido en el hígado, quimiotaxia y activación de leucocitos, muerte directa de dianas, vasodilatación. Y las cininas, la fuente están producidas en el plasma, producido en el hígado, aumento de la permeabilidad vascular, dolor, contracción, músculo liso y vasodilatación. Algunas aminas vasoactivas como la histamina y la serotonina efectúan acciones importantes en los vasos sanguíneos. Las fuentes más abundantes de histamina son los mastocitos, pero también hay en basófilos y plaquetas. La histamina, cuya fórmula química está acá, está almacenada en mastocitos y se libera cuando hay lesión física por traumatismo, frío o calor, unión de anticuerpos a los mastocitos que induce reacciones de hipersensibilidad, productos del complemento llamados
anafilotoxinas C3A y C5A. La serotonina es la 5-hidroxitriptamina presente en las plaquetas y en células neuroendocrinas del tubo digestivo. Su principal acción es actuar como neurotransmisor en el tubo digestivo, es vasoconstrictora. Productos lipídicos como son los metabolitos del ácido araquidónico, son prostaglandinas y leucotrienos. El ácido araquidónico es un ácido graso poliinsaturado de 20 carbonos, obtenido en la dieta por conversión del ácido graso linoleico. Los mediadores derivados del ácido araquidónico se llaman eicosanoides y son sintetizados por dos tipos de enzimas, las ciclooxigenasas que producen prostaglandinas y las lipoxigenasas que producen leucotrienos y lipoxinas. Las citocinas son el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1. Las quimiosinas actúan como quimiotácticas para tipos específicos de leucocitos. Productos de activación del complemento es un conjunto de proteínas solubles y receptores de membrana que actúan contra microbios y reacciones inflamatorias patológicas. Son proteínas cuya nomenclatura va del C1 a la C9. Aquí un esquema. La C3 y C5 y en menor medida la C4A liberan histamina, causan vasodilatación, se denominan anafilotoxinas, C3 y C5. ¿Cuáles son los patrones morfológicos de inflamación aguda? Dilatación de pequeños vasos sanguíneos, acumulación de leucocitos y líquidos en el tejido extravascular, se inflama la serosa, la fibrinosa e inflamación purulenta, supurativa o absceso y úlceras. Repito, hay inflamación serosa, inflamación fibrinosa, inflamación purulenta, supurativa o absceso y úlceras. La inflamación serosa es la exudación de líquido con bajo contenido celular, sin contaminación microbiana, por lo que no hay una gran cantidad de leucocitos en cavidades como el peritoneo, pleura y pericardio. En las cavidades corporales, la acumulación de líquido se llama derrame. La inflamación fibrinosa, al aumentar la permeabilidad, las moléculas grandes como el fibrinógeno salen del torrente circulatorio para formar fibrina. Cuando hay un estímulo procoagulante, células cancerosas, por ejemplo, se desarrolla exudado fibrinoso. Este exudado es característico en pleura, pericardio y meninges. En la evolución natural, este exudado puede ser removido por macrófagos o fibrinólisis. Si no se elimina, se forman vasos sanguíneos al interior y formación de fibroblastos para iniciar la cicatrización. Inflamación purulenta, supurativa o absceso. Se caracteriza por la producción de pus que está conformada por neutrófilos, células necróticas o muertas y líquido de edema. Las causas más frecuentes de infección por bacterias piógenas productoras de pus que causan liquefacción y necrosis tisular. Los abscesos son acumulaciones localizadas del tejido inflamatorio purulento, se producen por diseminación de bacterias piógenas. Tiene una región central que aparece como una masa de leucocitos necróticos, alrededor de este neutrófilos preservados y fuera de ellos dilatación vascular y fibroblastos que luego formarán una cápsula. Úlceras es un defecto o excavación local en la superficie de un órgano o tejido inducido por desprendimiento de tejido necrótico inflamado. Se presenta en mucosas en la boca, estómago, intestino o vías genitourinarias, en la piel y tejido celular subcutáneo de miembros inferiores como en el ejemplo. En las úlceras pépticas de estómago y duodeno se encuentran infiltración de polimorfonucleares y dilatación vascular de los bordes. Al cronificarse la lesión se desarrolla proliferación de fibroblastos, cicatrización, acumulación de linfocitos, macrófagos y células plasmáticas.